Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda Patricia Méndez en otra emisión del programa Las Reporteras. En esta ocasión tengo el gusto de saludar al doctor Miguel Calderón Chelius. Él es politólogo de la Universidad Iberoamericana en Puebla y también es director del Observatorio de Salarios de esta universidad, a quien la verdad es que nos da mucho gusto recibir en este espacio porque pues tiene una trayectoria muy amplia en el tema, es un conocedor del tema político en el Estado y a nivel nacional, y pues le agradezco mucho al doctor que nos pueda dar este espacio para hablarnos de los resultados de las elecciones. Buenas noches, doctor. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Igualmente, doctor, muchísimas gracias por su espacio, por esta explicación que bueno, nos puede dar para nuestros amigos de la Jornada de Oriente, para nuestra audiencia. Pues quisiéramos iniciar preguntándole sobre estos resultados electorales que tuvimos en esta jornada comercial de este domingo. Por lo que pudimos observar, doctor, y según datos tanto de las autoridades electorales locales como federales, pues fue una votación copiosa, se está señalando a más del 50% de participación ciudadana. ¿Cómo ve de manera general estos desarrollo de los comicios, doctor? Bueno, primero quiero comentar este dato de la participación ciudadana. Se le ha dado mucho énfasis, yo creo que es muy importante, que ha sido un número muy relevante porque normalmente en las elecciones intermedias baja mucho la participación. No obstante, de repente le damos un énfasis muy grande a la participación ciudadana como un indicador de la salud democrática, pero hay que decir que en los países donde el voto no es obligatorio, como es el caso de México, aunque formalmente tenga por ahí alguna enunciación de obligatoriedad, no es obligatorio el voto, la participación de los electores suele ser baja, solo en elecciones muy llamativas aumenta, y ese es el caso de México. ¿Qué quiere decir esto? Que al ver que hay una participación por arriba del 50%, por cierto, en Puebla todavía fue un poco más alta, quiere decir que el elector es llamado por alguna circunstancia a las urnas y acude a las urnas. Las elecciones presidenciales suelen llamar más a las urnas, particularmente la elección del 2018 llamó a una gran participación. No se compara la participación de esta elección con la de entonces, pero sí es una participación importante. Entonces, eso es muy relevante. Quiere decir que hay un interés del electorado en la participación, que algo le llamó, que algo le movió al electorado. En contraposición podemos recordar, no tengo exactamente los números, pero la elección a gobernador aquí en el estado, que fue la última, porque bueno, de repente tuvimos muchas seguido, la última elección donde es elegido Barbosa, pues la participación fue muy poquita. O sea, realmente la ciudadanía, el electorado, no se sintió convocado a salir a las urnas. Ahora sí había algo en disputa. También contrasta justo con la elección anterior, la del 2018, que también había salido masivamente la población, el electorado, a votar. Entonces, sí vemos que esto es un termómetro del interés, pero también hay que matizarlo, o sea, ciertos niveles de participación pueden considerarse razonables, digamos, ¿no? Y ahorita yo creo que lo podemos considerar por arriba de lo normal, que es una alta participación del electorado a nivel nacional, y en el caso de Puebla un poco más alta todavía. Doctor, ¿qué nos puede dar a entender esta participación de la que usted habla, tomando en cuenta sobre todo que pues estamos todavía en una contingencia sanitaria? ¿Tendrá que ver quizá con estas pues ánimos electorales que se mueven en los ayuntamientos, en los municipios? ¿Podría ser este un factor que movió a la gente a salir a las urnas? Mira, yo creo que hay varios factores. Para empezar, hay una disputa real de poder. O sea, sí hay una competencia, no es una contienda que ya se ve ganada por uno de los actores. ¿Y cuál es el caso? Segundo, los actores políticos que participaron
llamaron la atención de los electores. No son, ay, es la misma, no importa quién quede, da igual. No, sí hubo esta convocatoria. Tercero, yo creo que ha habido una enorme discusión y movilización política en los últimos años en México, a partir del arribo de Andrés Manuel López Obrador, digamos, y el tiempo previo, que ha animado y encendido mucho la discusión pública. Y eso es muy relevante también. Ahora, en el ámbito local, me parece que sí hay esta noción de mayor cercanía, de mayor significación de los poderes locales en la cotidianidad de las personas. Antes no importaban las elecciones municipales, porque todo lo decidía el gobernador, porque las decisiones estaban centralizadas, porque a los gobiernos municipales se les subordinaba, cosa que todavía se trata de hacer, pero me parece que ahora la población está viendo más interacción con sus gobiernos municipales. Y también el hecho de que exista la reelección le da un tono valoración a los procesos electorales que no tenían antes, ¿no? Porque no había como este sentido de continuidad. Entonces, los dos ámbitos se mezclan, el ámbito de la valoración a nivel federal, de las discusiones nacionales, etcétera, y el ámbito de lo cotidiano. Además, en un contexto de mucha polarización social, originada por el discurso político, pero también originada en circunstancias inéditas que estamos viviendo en el país y en el mundo. El asunto de la pandemia, el asunto de la crisis económica, ha polarizado como nunca a las sociedades. Simplemente doy un ejemplo. Para que muchos de nosotros podamos permanecer en casa y estar haciendo, por ejemplo, esta entrevista que es de forma remota y eso, ha habido un ejército, un verdadero ejército de personas que han tenido que salir de su casa, que tomar riesgos para que el conjunto de la población mantenga abasto. Es muy notorio cómo México, a diferencia de algunos otros países de América Latina, no dejó de funcionar. A pesar de todo, a pesar de la crisis, no tuvimos problemas de desabasto, no tuvimos problemas de un colapso total. La situación ha funcionado, pero ha sido por ese ejército. Pero ese ejército está basado en la desigualdad, es decir, en la población que tiene que arriesgarse. Simplemente pensemos en esto que se ha multiplicado recientemente, que es la entrega a domicilio de productos, ya sea alimenticios o ya sea productos, ropa, electrónicos, bueno, computadoras, todas estas cosas que hemos tenido que adquirir. Bueno, nos las entregan a domicilio. En México existía, sí existía, pero era muy incipiente. Y de repente estalló, y eso quiso decir para un montón de personas un espacio laboral de enorme riesgo, porque hay un contacto con mucha gente en muchos lugares permanentemente. Entonces, la polarización se ve en eso. Ha habido una polarización social muy grande. Otro ejemplo de la polarización, no es lo mismo estar aislado o semi-aislado. Conforme ha pasado el tiempo, el aislamiento se ha ido relajando significativamente, ¿no? Pero no es lo mismo estar en una casa con 100 metros cuadrados de jardín, tal vez hasta con una alberca, en habitaciones individuales, con baños propios, abastecidos a través de estos mecanismos, que estar en una vivienda pequeña de 40, 50 metros cuadrados, donde por habitación hay 2, 3, 4 personas, donde hay un solo baño, y donde además el entorno cuando se sale de la vivienda es un entorno inseguro, agresivo, o sea, no es lo mismo. Y eso también se ha sentido mucho, hace una enorme diferencia. Entonces, ha habido en ese terreno una polarización social
que además ha sido nutrida por un discurso político que aumenta esa polarización, tanto de parte del oficialismo como de parte de la oposición. Desde mi punto de vista, el gobierno ha polarizado diciendo verdades incómodas, pero ha favorecido la polarización. Y la oposición, francamente, se fue a la denostación, a la mentira. Lo acabamos de ver con los resultados en la Ciudad de México, por ejemplo, donde esta cosa que aquí la oposición ganó donde se pagan impuestos, ¿no? Este tipo de mecanismos de denostación sistemática han partido al país y han implicado una enorme diferenciación entre todos nosotros, ¿no? Y eso se reflejó en el proceso electoral. ¿De qué manera este punto en particular que usted señala, esta polarización de la sociedad, incluso, por ejemplo, pues asusada por estas declaraciones del presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador, ¿en qué porcentaje llevaron a la gente a las urnas? Es decir, ¿fue mayoritariamente esta situación de confrontación la que movió a la gente para que saliera a votar? Te interrumpo. No sé si oyes un ruido, sino para cerrar las puertas y eso, porque me percaté que hay un ruido externo que no sé si se está transmitiendo. Es parte de los avatares de traer las cosas a la vivienda. ¿Cómo esta polarización se traslada, digamos, al ámbito público? A ver, la desigualdad ya existía. México es un país muy desigual, donde unos poquitos concentran muchísimos ingresos. Las estimaciones de la Gini, que es el indicador que se utiliza para medir la desigualdad, que ajustan a cuentas nacionales, y esto lo han hecho CEPAL, lo ha hecho el propio Observatorio de la Universidad Iberoamericana, y lo han hecho otros organismos internacionales, estiman que casi el 40% del ingreso es concentrado por el 1% de la población, ¿no? Casi estamos hablando de un 60 a 70% del ingreso que lo concentra el 10% de la población, y el resto del ingreso se reparte en el 90% de la población, y también se reparte de forma desigual, ¿no? Entonces, la desigualdad estaba ahí, ¿no? Lo que pasa es que la llegada de este gobierno, que ha puesto énfasis en eso y en señalar estas diferencias y en señalar y confrontarse, digamos, con una parte de los dueños del capital, muy discursivamente, más que en concreto, ha sido muy discursivamente, y sí en la anulación de ciertas prácticas que favorecían esta acumulación. Esto ha provocado una respuesta de estos sectores muy fuerte, de desacuerdo, de indignación, porque lo que está pasando es que les están quitando una parte de una forma de acceso a los recursos. Pero el problema no solamente es que les quiten la forma de acceso a los recursos, sino que se le está quitando la legitimidad a ello. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando la Coca-Cola se opone al impuesto contra los refrescos, o a nivel internacional se ha opuesto a todas estas prácticas de restricción de la venta de los refrescos o de impuestos, no le preocupa tanto los impuestos, le preocupa que se asocia los refrescos con un producto nocivo. Volviendo al caso mexicano, al capital no le preocupa tanto estas restricciones a ciertos proyectos, sino le preocupa que se le asocie, que se le identifique como producto de la corrupción, producto de prácticas totalmente ventajosas y de un uso faccioso del poder político, porque entonces eso los limita hacia el futuro. O sea, no solamente es un problema con respecto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino se convierte en un problema hacia el futuro. Y este es, digamos, hay una disputa ideológica. Durante muchos años, yo diría desde los 80s para acá,
hubo una cruzada ideológica en México para revalorizar la riqueza y el estatus de la riqueza, ¿no? Antes de eso, hasta los 70s, la posición ideológica en México era básicamente los pobres, ¿no? O sea, aunque no se hicieran grandes cosas o se hicieran cosas, pero el asunto de los pobres, la honestidad, el trabajo, ¿no? Pero a partir de los 80, el discurso cambió y se reposicionó a tal nivel que lo que hemos encontrado es que llegamos a un punto donde lo que importa es tener, no importa cómo lo hayas tenido. Y bueno, tenemos casos recientes en Puebla con el morenovallismo, que reflejan esto claramente. O sea, ahí lo importante era tener, ya sea recursos económicos, poder político, no importa cómo. Y aquí hay que recordar aquella frase célebre del expresidente Felipe Calderón, ¿no? Haya sido como haya sido. Es decir, no importa cómo, pero hay que tener, hay que estar. Y me parece que ahora hay un cuestionamiento a eso, en el sentido de decir, no, sí importa cómo has accedido a ello, ¿no? Lo cual es un cuestionamiento de fondo a la sociedad mexicana y es un cuestionamiento que nos pega a todos, pero sobre todo a los que tienen más recursos, porque normalmente la mayor parte de las riquezas en México, no todas, pero una parte importante de las riquezas en México se han construido al amparo de concesiones, favores de distinta naturaleza, el otorgar una concesión, el asignar una obra o de a tiro perdonar impuestos, por ejemplo, ¿no? Y este tipo de prácticas se están eliminando, se están reduciendo y me parece que esto está cuestionando de fondo la forma en que parte del capital económico en México se ha construido. Y bueno, por supuesto, quienes han sido favorecidos por eso no se iban a quedar quietos. Si a eso le metes un discurso presidencial que no es incluyente, que en muchos sentidos ha sido un discurso que rechaza justamente a los que no están de acuerdo con él y cuyo vértice más visible es el asunto de la confrontación con las movilizaciones feministas. O sea, ahí es donde se nota muy claramente, no está en la agenda del presidente el asunto de la igualdad de género. No quiere decir que él sea ni un machista, ni esté en contra del feminismo, no, simplemente no está en sus prioridades. Y entonces, como no está en sus prioridades, no le da el peso destacado que las mujeres están demandando. Pero entonces hay un rechazo a las movilizaciones, no se reconoce su legitimación y se descalifica globalmente a este grupo. Yo creo, por ejemplo, que ese es uno de los factores que deben de haber pesado en el resultado en la Ciudad de México en particular, ¿no? Pero entonces ahí hay este tipo de problemas. En realidad tenemos probablemente el gobierno más pro mujer que hemos tenido en la historia, ¿no? El ambiente político más pro mujer, tan es así que vamos a tener varias gobernadoras, aparentemente 6, ¿no? Nunca en la historia de México había habido tantas gobernadoras. Y sin embargo, y bueno, secretarias de Estado, etcétera, y sin embargo, el discurso político es de rechazo y de descalificación porque se oponen al orden y la agenda presidencial. Entonces, no ha habido un discurso incluyente. Uno no acaba de entender por qué en lugar de haber desarrollado un discurso de exclusión, no buscó el gobierno federal un discurso justamente de abrazo y apoyo a las movilizaciones feministas que justamente atrajera a ese sector y ese tipo de preocupaciones que además coinciden con la agenda central, aunque no sean uno de los puntos de preocupación del presidencial. Pero tenemos este doble rasero, una desigualdad real, pero también una desigualdad construida en el discurso político. Y pongo el último ejemplo, que es el asunto de cómo describen los,
los partidos de la derecha, ¿no?, a los votantes de Morena y de la izquierda, que sistemáticamente los tratan de descalificar diciéndoles ignorantes, que son la raza, el pueblo, ¿no? Entonces también hay una cuestión muy clasista, muy racista en esta confrontación, y se está expresando. Esto que está en la sociedad mexicana no es nuevo, nadie lo inventó, nadie lo creó y apareció, ha estado ahí, ¿no? Lo vemos cuando empiezan a venir los migrantes centroamericanos, cómo la xenofobia aparece en México, ¿no? Ay, parecía que eso era de los gringos, ¿no? También los mexicanos lo tenemos y rechazamos al migrante centroamericano, lo despreciamos, etcétera, y eso, por supuesto, se expresa en la confrontación. ¿Cómo va a ser que la indiada se haga del poder? Esa es la lógica que hay atrás. No, ni siquiera habla inglés el presidente, ¿no? Bueno, por cierto, el anterior tampoco hablaba inglés, aunque trataba, pero no lo hablaba, ¿no? Pero, ¿cómo no habla inglés? No estudió, no es blanco, tiene mucho acento tabasqueño, ¿no? ¿Cómo va a ser? Y no tiene vínculos con las grandes familias, con los grandes capitales, ¿no? No va a estas grandes cenas y no tiene estos intereses que han tenido otros. Entonces, hay esta descalificación también de clase muy importante. Okay. Pues recordarle a quienes nos están siguiendo por esta transmisión que estamos platicando con el doctor Miguel Calderón Chelius. Él es politólogo de la Universidad Iberoamericana en Puebla. Doctor, ahora, en cuanto al resultado de las elecciones en el estado de Puebla, ¿cuál es el punto de vista que nos puede compartir? Puesto que obviamente estamos hablando, pues la verdad es que yo no sé si de una nueva configuración política. Desde mi punto de vista, pues no la veo, por lo menos así, en el Congreso Federal, ni tampoco en el Congreso local, pero pues sí vemos un movimiento en la zona metropolitana en cuanto a los ayuntamientos, y también preguntarle si este movimiento en la zona metropolitana de Puebla se puede equiparar este fenómeno a lo que pasó en las alcaldías de la Ciudad de México. ¿Cómo observa usted estos resultados, doctor? Ahí fueron muchas preguntas, pero va. A ver, la primera es, a nivel nacional, la elección nacional no fue muy sorpresiva, se redujo, hubo un cierto voto de castigo, digamos, del electorado a la coalición gobernante, pero bueno, mantienen la mayoría en el Congreso. Se había construido un discurso de que había que evitar que tuvieran la mayoría calificada porque hacían lo que querían con la Constitución, lo cual era falso, era parte de la polarización, y era falso porque la oposición ha sido mayoría todo el tiempo y va a serlo durante todo el gobierno de López Obrador en el Senado. Las reformas constitucionales que ha habido han tenido que contar con votos del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano, porque si no, no alcanzaban la mayoría. Entonces, de entrada, incluso esta reforma tan criticada que amplía el plazo del presidente de la Corte, pues votaron casi todos. Luego se mostraron engañados, lo cual muestra también que hacen mal su trabajo. No leen que están votando, ¿verdad? Pero no podía haberlo votado Morena solo. De hecho, fue una iniciativa del PRI la que incluyó este transitorio, en fin. Entonces, no se mueve, sí tiene menos fuerza la coalición gobernante en el Congreso, pero mantiene la mayoría absoluta, lo cual le da posibilidad de seguir aprobando los presupuestos, y esto sí era central. Si la oposición, si la alianza opositora hubiera ganado la mayoría absoluta, a través del presupuesto podía controlar al gobierno. ¿Por qué? Podía parar los recursos para, por ejemplo, el aeropuerto, la refinería, el Tren Maya, el Tren Transísmico, en fin, estos proyectos que han sido centrales en el planteamiento del gobierno no se iban a poder fondear. Aparentemente se van a poder fondear. En términos de correlación, realmente ahí lo que se vuelve muy relevante es la fuerza que adquiere el Partido Verde, porque se vuelve
muy importante en términos de lograr esa mayoría que permita al gobierno seguir manteniendo, digamos, el control de la Cámara. Entonces, va a vender caro seguramente su apoyo. Oí en algunos de los programas que ha habido en estos tiempos, y es muy cierto, es el partido que se ha mantenido en el gobierno en la etapa de elecciones democráticas en México, que empieza en el 2000, que se ha mantenido en el gobierno más tiempo, porque prácticamente ha participado como parte de la coalición gobernante con Fox, con Calderón, con Peña Nieto y ahora con Andrés Manuel López Obrador. O sea, siempre se mueve con el que esté en el gobierno. Ellos siempre han permanecido en esa alianza. Entonces, ese me parece que en términos estratégicos, que en términos estructurales, es el elemento más importante, el posicionamiento que tiene el Partido Verde. Que es mucho más importante que su importancia en votos, pero se vuelve crucial para lograr las mayorías. A nivel territorial, a nivel de los gobiernos de los estados, según lo que venían reportando las encuestas, que se venían cerrando, e incluso los trascendidos que empezó a ver el domingo, donde se decía, no, Morena se va a quedar con 6 gobernaturas, ¿no? Parecía una verdadera catástrofe electoral para Morena, y bueno, aparentemente no fue tal. Hay algunas elecciones muy cerradas, pero básicamente está Morena ganando 11 gobernaturas, el Verde gana la 12ª para la coalición gobernante, y eso deja solo 4 gobernaturas para la oposición, ¿no? Entonces, llama mucho la atención lo que sucedió en Nuevo León, donde gana Movimiento Ciudadano. Ahorita me detendré en eso, pero ahí, digamos, está. Ese sí, y entonces paso al otro nivel, al nivel de local y particularmente de la Ciudad de México. Si en la Ciudad de México el resultado hubiera sido el esperado, es decir, que Morena ganara la mayoría de las alcaldías, ahorita no nos quedaría más que decir que fue un gran triunfo electoral de Morena. Pero Morena en realidad pierde donde menos esperaba, ¿no? Que es en las alcaldías de la Ciudad de México, donde evidentemente permeó este discurso de crítica al gobierno de López Obrador, pero también me parece una crítica, por un lado permea eso, pero también, y la parte que no se está haciendo cargo ni el gobierno ni Morena, es que también permeó esta situación de no inclusión o de exclusión discursiva de sobre todo el gobierno federal. O sea, el gobierno federal tiene mucha presencia en la Ciudad de México. Pegó mucho, ya mencionaba hace rato el asunto del movimiento feminista, pero también en otros terrenos pegó, y me parece que en la ciudad que ha hecho más cosas para incluir, la gente se sintió excluida y entonces también hubo un voto de reacción en ese sentido. Y hubo un tercer elemento que tiene que ver, y también, que explica también lo que pasa en Puebla, tiene que ver con los conflictos internos de Morena, ¿no? Que en realidad ese era un terreno que de alguna manera Morena no apoyó tanto porque estaba bajo control de Claudia Sheinbaum, y bueno, ahí hay disputas internas entre los distintos grupos políticos que están en Morena. Entonces, eso. Ahora, ¿qué pasa en Puebla? Yo creo que no tiene que ver lo que sucedió en la Ciudad de México con lo que sucedió en Puebla. En Puebla ya veíamos venir este proceso competitivo, ¿no? Y no, lo que tenemos es la cristalización de eso, una crítica muy desde el principio, sobre todo al gobierno emblemático a nivel ayuntamientos de Morena, que era el de Puebla Capital, ¿no? Una crítica desde el principio, donde se vio a Claudia Rivera con 2 problemas desde mi punto de vista. Lenta, o sea, no se vio qué significaba un gobierno de izquierda en el ayuntamiento. Y segundo, con problemas de comunicación muy severos. Entonces, y de desorden interno, bueno, cosas como no acabarse el presupuesto, todas estas cosas
me parece que jugaron en su contra. Yo de alguna manera creo que si hubiera hecho su gobierno como con las ganas que hizo la campaña, hubiera podido tener un resultado distinto. Y bueno, también estamos hablando de una zona muy conservadora y, digamos, de la reacción conservadora ante no solo el triunfo de la izquierda en el ayuntamiento, sino el impulso de algunas acciones inclusivas, por ejemplo, hacia las mujeres, etcétera, que no han gustado. Y entonces también hay una reacción ahí. Y bueno, pues se tuvieron que coaligar todos, ¿no? Para poderle ganar a Morena. Pero además, un conflicto interno en Morena, que no es secreto, no solamente es ahora el partidario, como estamos hablando en la Ciudad de México, sino es un conflicto entre el gobernador y la presidenta municipal, ¿no? Entonces ahí hubo una confrontación. Y me parece que eso de alguna manera arrastra también a estas zonas de la periferia de Puebla, que son de alguna manera de clase media, ¿no? Y que se han identificado con este discurso diferenciador de que los de Morena, los chairos, etcétera, y todo eso favoreció el resultado. Sí es sorpresivo lo que pasó, por ejemplo, en las Cholulas, ¿no? Donde por lo menos se hubiera esperado una competencia más cerrada, ¿no? Incluso las encuestas que existían le daban ventaja a Morena en algunas de estos ayuntamientos y no sucedió. El vuelco fue muy, muy, muy fuerte y yo creo que ahí sí hay un gran descalabro a nivel de los ayuntamientos, pero me parece que también el gobierno estatal no jugó con Morena claramente, ¿no? En el caso de Puebla Capital, claramente en contra, pero en otros casos simplemente dejó. No está tan incómodo con el arribo de estas nuevas fuerzas, algunos de los cuales pues eran sus aliados, ¿no? Anteriormente. No hay que, aquí hay que entender, por ejemplo, que Barbosa fue un fuerte crítico de Andrés Manuel y luego se pasó a Morena y ahí hubo una negociación y acabó siendo gobernador, pero tenía los vínculos con lo que queda del PRD y yo creo que él era muy, muy molesto el hecho de estos ayuntamientos con cierta autonomía dentro de su propio partido, porque además le complicaban el proceso electoral hacia el 2024. A y nivel bueno, del Congreso, perdón, no, bueno, sí hay un reacomodo, pero va a mantener Morena mayoría, así que se repite la historia, o sea, a nivel local sí hay un reacomodo muy fuerte, pero a nivel, digamos, estatal, se mantiene la gobernabilidad y los equilibrios más o menos como estaban. es justo el tema que quería abordar con usted. Entonces, vemos que la configuración política, o más bien las fuerzas políticas en el Estado, permanecerían en el mismo status quo como estaban antes de la elección. ¿Usted ve esta situación? A ver, en términos del funcionamiento cotidiano, sí. En términos del planteamiento hacia el 2024, no. O sea, ahí recuperaron aire, la oposición recuperó aire para poder tratar de competir en el 2024. Queda claro que necesitan ir en coalición, lo cual no es seguro que lo logren porque ahí van a chocar muchos intereses. No es lo mismo, te cedo un ayuntamiento y tú me cedes el otro, a pues quién cede la gobernatura, ¿verdad? Entonces ahí va a haber un problema. Pero Morena va a tener exactamente el mismo problema, ¿no? No va a ser sorpresivo que haya desprendimientos de Morena, ya sea que se vayan a la oposición o que formulen candidaturas a través de algún partido pequeño, ¿no? No sorprendería que hubiera incisiones en Morena, tanto a nivel estatal como a nivel nacional, ¿no? Porque pues no va a estar el gran factor de unificación que es, y el liderazgo incuestionable que significa Andrés Manuel López Obrador.
Entonces, ¿qué va a hacer Monreal o Ebrard o Sheinbaum si no quedan como candidatos? Pues no lo sabemos, ¿no? Y a nivel local, bueno, pues Biestro, en fin, cómo se van a disputar? Ahora, el resultado en términos internos de Morena, por lo pronto, le favorece al gobernador en términos del control de la coalición gobernante, porque se quitó, digamos, piedritas en el zapato. Si Claudia hubiera ganado, claramente se hubiera perfilado como candidata a la gobernatura. Creo que algo similar le pasa a Eduardo Rivera, que también se perfila ahora como candidato probable de esta coalición, o al menos del panismo, hacia la gobernatura, ¿no? Vamos a ver cómo le va, ¿verdad? ¿Usted ve que en pues en lo que falta para la próxima elección a la gobernatura, pueda surgir, hay tiempo para que pueda surgir otra figura que pueda hacerle sombra a este posicionamiento que ya tiene Eduardo Rivera con ganar la alcaldía? Sí, yo creo que sí, pero no creo que suceda. Yo creo que, a ver, en realidad no han surgido figuras y tampoco hay nuevas fuerzas políticas en Puebla. Estamos viendo casi las mismas caras recicladas, ¿no? Entonces, surgirá de los políticos que ya están en juego. Claramente, me parece, Claudia Rivera, pues queda descartada y ya va a quedar marginada de ese proceso. Probablemente en su momento busque una diputación local, nacional, una cosa así, pero claramente queda descartada. Es lamentable. Yo te voy a decir que me parece lamentable porque ella sí representaba la emergencia de una figura nueva, claramente identificada con la izquierda, que ahora queda marginada del proceso, ¿no? Pero no, en general, es más, vemos las mismas caras en el gobierno de antes y vemos un reciclamiento ahí. En Puebla, esto pasa en todo el país, pero en Puebla es impresionante, o sea, se puede pasar de ser priista a ser panista con una facilidad y de ahí convertirse en morenista y luego en Movimiento Ciudadano y luego volver al PAN, pero facilito, o sea, bueno, la campaña de Eduardo Rivera lo muestra, ¿no? Siendo abanderado del PRI, ¿no? O sea, ya no hay en ese sentido controles y me parece que eso es algo que vamos a poder observar hacia la elección del 2024 con mucha claridad estos movimientos. Una cosa que no comentamos al inicio es la enorme disparidad discursiva. O sea, las campañas se caracterizaron por la frivolidad, por la denostación, cuando había temas sustantivos muy serios sobre la mesa. O sea, yo creo que en pocas elecciones nos hemos jugado el rumbo del país como en esta. Pero las campañas, los candidatos, los partidos no se pusieron a discutir esto. Fue una guerra de frivolidades y la imagen dorada de eso es Nuevo León. En Nuevo León ganó el candidato más frívolo, el más vacío, el más superficial. Parecía una competencia de frivolidad y de superficialidad, y eso es lo que ganó. Y eso es muy lamentable. Si hay un buen saldo en términos de participación, de reacomodos, de reajuste, es un pésimo saldo en términos del vacío discursivo. Entonces, pareciera discursivamente que no había nada sustancial en los candidatos. Solamente esta discusión global que se planteó entre la cuarta transformación y el cambio o el retroceso versus la dictadura, ¿no? Que era una discusión maniquea y falsa, evidentemente, ¿no? Pero que estaba como en el macro proceso. Pero a nivel de las campañas, uno no vio discutir a los candidatos cosas serias, ¿no? No hubo en ese sentido, muy poquitos candidatos hicieron
realmente trataron de poner temas, discutir propuestas, tendencias, ¿no? Sustantivas, ¿no? Doctor, a manera de cierre, ¿cuál sería entonces la conclusión que usted ve sobre pues, estos resultados de la elección de este domingo? A ver, yo creo que hay un reacomodo muy importante, no a nivel del Congreso se mantiene más o menos el equilibrio, pero sí a nivel territorial, hoy por hoy, Morena ya gobierna va a gobernar más de la mitad de las entidades del país, o sea, eso no era así, gobernaba muy poquitas, y ahora va a gobernar más de la mitad. Entonces, eso es muy importante, y además tiene presencia desde el sureste hasta el norte del país. Bueno, simplemente Baja California Sur, Baja California y Sonora, Sinaloa, Nayarit, todo eso pegadito se lo llevó, ¿no? Entonces, eso me parece que es una tendencia muy importante. Veo peligroso el vaciamiento de la discusión política, donde los proyectos, la dirección, la intencionalidad de gobernar ya no tiene sentido y casi nos ponen a elegir entre como si fuera la administración del condominio. No necesitamos algo más que administradores eficientes, ¿no? Necesitamos que sean eficientes las administraciones, pero además con una dirección, con un proyecto que nos lleve a algún lado. Entonces, eso veo un vacío y en ese sentido no sé en qué términos se dará la discusión política en el 2024, ya sin una figura como López Obrador, que sí daba este contenido. Nos puede gustar, nos puede disgustar, pero sí podemos estar a favor o en contra de algo, de propuestas hacia dónde va. Y con la mayor parte de los candidatos y de los partidos esto no sucede. Y creo que también lo que vamos a presenciar es que este reacomodo, o sea, no es estático. O sea, estamos viendo un fortalecimiento en realidad de Morena. Si uno ve en global, lo que sucede es un fortalecimiento de Morena, un debilitamiento en ciertas zonas, pero un fortalecimiento global. Pero a mí no me queda claro que esa fortaleza se vaya a mantener en los 3 años siguientes, sino yo creo que se puede mover justamente por los intereses de la sucesión presidencial. Vemos también en la oposición, veo lo mismo, encontraron una fórmula al hacer una alianza, al salir del closet y reconocer que sí, que efectivamente eran lo mismo, ¿no? Entonces, encontraron una fortaleza, pero de nuevo no estoy seguro que logren mantener esa coalición de aquí al 2024. Es muy interesante lo que ayer hizo López Obrador, ayer o antier, ya no, de repente me pierdo, de decir, bueno, en algunas cosas podemos buscar el apoyo del PRI. Y yo diría, y en otras cosas de Movimiento Naranja, de Movimiento Ciudadano, ¿no? Y entonces esto nos pone en un terreno muy relevante de cómo puede haber una recomposición política. No sabemos los candidatos que vayan a competir en el 2024, cómo vayan a estar conformadas sus coaliciones. No, lo que yo estoy seguro es que no van a ser las coaliciones tal como las estamos viendo en este momento. Entonces, creo que estamos todavía en un proceso de redefinición de la estructura política y partidaria en México, que claramente empezó con la debacle de los partidos en el 2018 y que va a terminar probablemente en el 2024 con un nuevo sistema de alianzas y de partidos, ya sin esta figura que es de una fuerza de gravedad muy importante, esta figura de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, es un proceso que se viene muy interesante. Todavía, por cierto, algunos de los procesos electorales no concluyen y van a
va a tardar en que concluyan por los procesos, pero la elección en general funcionó limpia. Es lamentable que el discurso del presidente del INE haya sido para autodefenderse, ¿no? Yo creo que el INE necesita una revisión bajo un supuesto muy importante. Necesitamos un INE autónomo, ¿no? Y en todo caso, la revisión que se tendría que hacer del INE debería ser para fortalecer esa autonomía. El INE, por la forma en que se movieron algunos de sus consejeros, incluyendo al consejero presidente, se convirtió en un actor político. Y el árbitro de la contienda no debería volverse parte de la discusión política ni parte central del proceso. La acción es regular y sancionar cuando es necesario, pero no volverse un actor político más tratando de favorecer un terreno u otro terreno electoral, ¿no? Entonces Sí. tenemos por delante un proceso complicado. Yo creo que el gobierno de Andrés Manuel va a meter celeridad a los proyectos que tiene, a tratar de consolidarlos, y creo que va a tener pocas posibilidades de hacer grandes reformas constitucionales, porque va a ser muy difícil llegar a acuerdos y porque todo va a estar ya en la lectura de la disputa 2024. Sí. Pues habrá que estar entonces muy atentos a cómo se desarrolla todavía como usted lo señala, doctor, reacomodo de fuerzas. Digamos que la última palabra no está en estos resultados electorales, sino que habrá que ver todavía estos movimientos que faltan. No, así es, y creo que todos los ciudadanos haremos muy bien en recobrar conciencia y seguir saliendo a votar. Nos costó mucho trabajo lograr que hubiera elecciones. Todavía no llegamos a un sistema donde las diferencias de menos de 2%, de 3%, sean confiables, pero sí ya tenemos un sistema donde hay votaciones, hay votos, las elecciones más o menos funcionan. Por supuesto, sigue habiendo trampas, sigue habiendo cosas, pero ya hay procesos electorales y es un instrumento ideal para dirimir nuestras diferencias, en lugar de lo que vivíamos antes, que era la existencia de un solo partido y que ese partido solito iba definiendo el destino del país. Así que tenemos una enorme responsabilidad como ciudadanos. Creo que este fin de semana salimos a cumplirla y debemos de estar conscientes de cumplirla hacia adelante y entender una cosa: tú y yo y todos los que nos están viendo vamos a seguir conviviendo. No debemos comprarnos este discurso de descalificación absoluta de los partidos políticos. Y al contrario, exijamos a la clase política que haga política, que construya acuerdos y que construya el México que queremos ver todos hacia el futuro. Pues muchísimas gracias, doctor. A nombre de nuestros lectores, de nuestra audiencia en la Jornada de Oriente, agradecemos al doctor Miguel Calderón Chelius, politólogo de la Universidad Iberoamericana, el tiempo que nos dio en esta entrevista y sobre todo que nos compartiera el panorama, ya que pues es un experto en el tema. Le agradecemos mucho, doctor, su participación y le damos gracias a nombre del periódico y buenas noches a todos a quienes nos acompañaron en esta transmisión. Buen término de domingo. Gracias. Hasta luego.